vine a alabar a Dios. Y dime a que tú viniste, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con ánimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo el Señor esté con vosotros. Hemos venido a este templo a agradecer la misericordia y la bondad de un Dios que no se deja ganar en amor. Venimos con el corazón vacío, pero también con la sed de Dios, del mismo Dios que la sacia. Hay un canto litúrgico que dice, un salmo, como la sierva, la fuente de agua, así mi alma anhela al Señor. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? La Eucaristía, enseña la Iglesia, es el cielo en la tierra. Cada vez que celebramos la Eucaristía y participamos con alegría, Dios se nos hace presente en el altar, se nos comunica en la palabra y nos llena el vacío en el corazón. Abrámonos pues a tanta bondad y celebremos esta Eucaristía no sin antes pedir perdón por nuestros pecados. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Glorifiquemos a Dios nuestro Padre.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos en esta Eucaristía por todos nosotros y nuestras necesidades. Oramos por la familia, por los jóvenes. Oramos también por los necesitados. Pedimos a Dios que acoja en el cielo y celebramos la vida de Ana. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos en esta primera lectura un gozoso anuncio del profeta Isaías, un anuncio que en el Evangelio veremos cómo Jesús lo hace realidad. Lectura del libro de Isaías. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se reconvertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Escuchemos ahora con atención la lectura de la Carta de Santiago. Nos habla de algunas actitudes que son impropias de los cristianos. Lectura de la Carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos?
Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pedían que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En este primer domingo de septiembre, en el que la Iglesia también da inicio al mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia, dedicado a San Jerónimo. La liturgia de la palabra nos pone en actitud de escucha, como había de esperarse. La escucha de Dios. Nosotros que somos sus hijos, escuchando su voluntad, obedeciendo su voluntad, nos encaminamos con facilidad hacia la realización del proyecto de Dios, que es la salvación de todos los hombres. Pues las grandes crisis del pueblo de Israel fue justamente cuando no obedeció, cuando se hizo sordo a la voz de Dios. Las grandes crisis del pueblo de Israel la experimentó en los destierros, específicamente en Babilonia. ¿Por qué en el destierro el pueblo experimentaba las crisis con mayor agudeza? Porque se vivía el sinsentido, la pérdida de identidad. No tenían templo, lugar donde ofrecer primicias, no tenían sacerdote que dirigieran el culto, no tenían el profeta, no cantaban sus cánticos. De hecho, hay un salmo que dice: junto a los canales de Babilonia colgábamos nuestras arpas. Allí nuestros opresores nos invitaban a cantar. Decían: cante un cántico de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Expresaban con este cántico la añoranza del templo, expresando igual la identidad del pueblo y la cercanía de su Dios. ¿Por qué la crisis? Decía,
porque el pueblo no escuchaba la voz de Dios y en respuesta se apartaba del camino y le llegaban toda serie de desgracias. Pues a este pueblo que hoy está en el destierro, el Señor también le tiene una buena noticia. Los textos de hoy tienen un sabor a esperanza, a promesa cumplida, al actual de Dios en nuestra crisis, el accionar de Dios en nuestras limitaciones. También nosotros como Israel vivimos en cautiverio cuando vivimos sujetos al pecado. También cuando padecemos depresión, alguna enfermedad que creemos que ya no tiene sentido vivir o que no hay respuesta a nuestro problema, también allí vivimos una especie de cautiverio. Pero también allí, en la crisis, en el sinsentido, Dios habla. Por eso dice, hablaré al desierto. Y en el profeta Oseas es mucho más bella esta imagen. Dice, te llevaré al desierto para volverte a enamorar. En el desierto experimentamos la necesidad de Dios. Y es lo que está viviendo el pueblo, una necesidad de Dios, y Dios le responde con Isaías. Dice Isaías en la primera lectura, decid a los inquietos, sed fuertes, no teman. Isaías es el hombre de Dios que le lleva aliento al pueblo. He aquí que vuestro Dios llega con el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y les salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y cantará la lengua del mudo. Está diciendo con esto que por no escuchar a Dios han vivido toda clase de esclavitud. Ahora cuando se le abren los ojos, cuando se le abren los oídos, se le suelta la lengua, es porque Dios ha hablado a su corazón. En nuestra crisis, lo que nos hace falta es disponernos a que Dios sea Dios en nuestras vidas. Comenzamos a buscar toda clase de soluciones. Y cuando no encontramos solución en la inmediatez, a nuestra velocidad, a nuestro tiempo, buscamos soluciones muchas veces lejos de Dios. La solución que la palabra de Dios nos ofrece hoy es la disposición para que Dios sea Dios en nuestras vidas. Pues bellísimo entonces, porque con una expresión muy atinada se corona el evangelio de hoy. Dos expresiones. La primera es el éfeta y la segunda, todo lo ha hecho bien, hace hablar a los mudos, hace oír a los sordos. ¿Qué importancia tiene el éfeta para nosotros en este domingo, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestro ser iglesia? El escenario que nos pinta el Evangelio de Marcos es bellísimo. Jesús está caminando en tierra pagana y va en dirección hacia Jerusalén, pero pudiéndose ir en línea recta hacia Jerusalén, Él toma el camino más largo para seguir caminando por tierra pagana, porque el pagano necesita de escuchar la palabra de Dios. Y llega a territorio pagano y el escenario es sencillo. Un grupo le presenta a uno que no escuchaba y que tenía dificultades para hablar, y le piden que le imponga las manos. Podemos pensar que este grupo eran gente que habían escuchado a Dios o a Jesús, o un grupo que intentaba poner a prueba a Jesús. Lo cierto es que Jesús toma a este hombre y sin hablar lo pone aparte del grupo. Una imagen bellísima. Lo pone aparte del pecado, de la crisis, de la enfermedad, del sinsentido. Te aparta del problema, te cura fuera del problema y te invita a no volver allí. Y cuando pone aparte a este sordo mudo, Jesús hace un rito. Jesús no ha hablado en el evangelio de hoy. Marcos está narrando el episodio. Y Jesús aún no ha hablado,
pone los dedos en los oídos, le pone los dedos en los labios y le dice una palabra maravillosa: Efetá, ábrete. Y me encanta decir que la invitación que hace Jesús no es que se le abran los sentidos, no es que se le abran los ojos y vean al Hijo de Dios, no es que se le abran los oídos para escuchar al Hijo de Dios, ni la lengua para poder proclamarle. Jesús quiere que se le abra el corazón. Y es la invitación que Jesús nos dice en este día. La solución a nuestros problemas, a nuestras crisis, a nuestras miserias, es la apertura al corazón. Recordemos brevemente cómo cerraba el evangelio del domingo pasado. El evangelio del domingo pasado decía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy el Señor nos está pidiendo directamente que abramos nuestros corazones. Queremos crecer en la vida cristiana, queremos madurar en la vida espiritual, queremos sentirnos que estamos en gracia. Efetá, abramos el corazón a Dios. Puesto de pie, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras plegarias a Dios nuestro Padre, diciendo: escúchanos, Padre. Para que los cristianos seamos fieles a la gracia del bautismo que nos hizo hijos e hijas de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios bendiga las distintas actividades que llevaremos a cabo en nuestra parroquia a lo largo del curso que estamos a punto de empezar. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que estos días terminan sus merecidos días de vacaciones regresen a la vida cotidiana con ganas de llevar paz y alegría a su alrededor. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los ciudadanos, y especialmente los cristianos, seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los que estamos hoy aquí, celebrando la Eucaristía, no dejemos nunca de dar gracias a Dios por los dones de su amor. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda el descanso eterno a nuestros familiares difuntos, a Ana, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración y derrama tu Espíritu sobre los hombres y mujeres del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesucristo nuestro Redentor. Porque Él, con su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Porque Yahvé es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará, no. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, Él vive, Él vive. Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ana, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la advocación del Carmen, patrona de esta comunidad, San José, su casto esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos de Dios por ser nuestro Padre, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, un día dijiste a los apóstoles, hoy nos dice a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, de Dios mío, que voluntad del Padre, que para el Espíritu Santo dice con tu muerte la vida del mundo. Líbrame, Señor, por la redención de tu cuerpo y de sangre, de toda culpa y todo mal. Concédeme cumplir tus mandamientos y jamás, Señor, permita que me separe de ti. Cristo Jesús, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que por la fe han sido invitados a este banquete del Señor. Cuerpo de Cristo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Cantemos a María, nuestra Madre. A vivir lo que hemos celebrado, podéis ir en paz.